tardes. Vamos a iniciar con la palabra de hoy, con el tema de hoy. Hoy vamos a ver el tema número 5 de esta serie. ¿Cómo se llama esta serie? Venga tu reino, ¿verdad? Y hemos estado viendo en los 4 temas anteriores, pues estamos cimentando, estamos poniendo de a poquito, vamos avanzando de qué se trata esto que dentro del, déjenme decirlo así, del vocabulario cristiano o del cristiañol, es muy común decir el reino y venga tu reino, y oramos, ¿verdad? Está el Padre Nuestro y venga tu reino y el reino de Dios, y vemos el reino de los cielos y el reino, pero muchas veces no tenemos una idea muy clara de qué se trata, qué es lo que contiene, pues cómo se vive eso, ¿sí? Cómo se entra, cómo se forma parte de. Y en los 4 temas anteriores hemos estado pues poniendo una cimentación, vamos a decir así, y hoy vamos a continuar por ahí, por esta línea, ¿sí? El tema de hoy, que es el número 5, se llama Sé en quién he creído. Sé en quién he creído. Y mire, para nosotros como pastores de esta congregación, es muy importante ayudarle a usted que tenga una seguridad bíblica, ¿sí?, de aquello en lo que ha creído. Es muy importante. De hecho, una de las cosas, bueno, no, me atrevo a decir, la cosa más importante que nos interesa, que nos consume en el corazón, que usted tenga perfectamente claro. Mire, si no sabe qué onda con el Apocalipsis, y que si la bestia, y que si de qué color trae las uñas pintadas la bestia, y que si los cuernos y las diademas que trae, y todas esas cosas, muchas cuestiones de escatología y muchas cuestiones que están ahí, si no las sabe, le voy a decir, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Pero es necesario que usted tenga la certeza si ha creído o no. Y si tiene la certeza en lo que ha creído, es en quién ha creído, en qué ha creído, que tenga esa certeza, pero una certeza bíblica. Es decir, una certeza, yo reitero esto, una seguridad que tenga como base, como baluarte y como columna la palabra de Dios, y no tradiciones o enseñanzas de hombres. ¿Me explico? Porque, bueno, lo voy a decir, es muy común en nuestro medio, y por la composición, la forma de la composición, pues de muchas congregaciones, y esta no escapa a esto. Hay muchos trasfondos distintos, sabemos personas de distintos países aquí, con distintos trasfondos religiosos. Unos tienen vienen de, a lo mejor con un trasfondo un poco más, no quiero decir fundamentalista, a lo mejor algunos, a lo mejor algunos vienen de un trasfondo hiper o mega pentecostal o carismático, o otros una revoltura, un sancocho de todo, ¿verdad? Por ahí. Y hay enseñanzas que se van atorando a lo largo del camino, que no nos dejan ver con claridad lo que Dios quiere hablarnos. Y yo debo decir una cosa, toda enseñanza no es inocente. ¿En qué sentido lo digo? Que toda enseñanza produce un efecto. Y yo aquí, bueno, con el tiempo que tenemos, hemos podido ver que en algunos casos, la enseñanza que venían recibiendo, pues ha sido así como que, oh, híjole, o lo que aprendí por allá en no sé dónde, ¿verdad? No tenía la precisión, o sencillamente no era bíblico. Fue la ocurrencia de alguien ahí que me levanté hoy, ¿verdad? Dije, pues el Señor me reveló a medianoche esto, y no podía dormir, y el Espíritu Santo ahí me traía, y era la pizza que se cenó, ¿verdad? O yo no sé qué cosas, pero no una certeza bíblica, mis amados. Y yo debo decir esto, los cristianos somos gente de libro. Somos gente de la Biblia. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos. Casi nada, ¿no? Todo. La palabra de Dios. Entonces, yo sé en quién he creído. ¿Y usted?
Voy a hacer una pregunta, no se acelere ni nada, ¿no? Pero vamos aquí. ¿Cuántos son cristianos? Bien, Karen. ¿Cuántos son cristianos? Levanta su mano. Sí, pero así como que me da pena, ¿verdad? ¿Cuántos son cristianos? Okay. ¿Están seguros? Sí. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué están seguros? ¿Qué les da esa seguridad? Si yo fuera un escéptico y les diera, me tienes que convencer, ¿por qué me dices que eres cristiano? Yo también creo. Es que creí, yo también creo. ¿Qué más? Porque Jesús me dio la oportunidad de nacer de nuevo. Jesús me dio la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Escuchen bien. Miren, ¿qué pasaría si en este momento todos los que dijeron, sí, soy cristiano, amén, aleluya, todo eso, se encontraran en un juicio en donde se les acusara de que usted en realidad no es cristiano? O sea, dicen, no es cristiano, bueno, sí es una buena persona, es decente, de repente ahí se roba algunas cosillas de la oficina, algunos productos por ahí, pero llega tarde, pero no, sí es una buena persona, es más, hasta es un buen vecino. Más o menos decente, pues no así como que diga groserías, malas palabras y todo eso. Pues no, a veces se le sale una, ¿verdad? Pues a quién no. Pero no es un cristiano. Es una buena persona, pero no es un cristiano. Mi pregunta es, ¿qué evidencias presentaría usted para refutar esa acusación? ¿Qué evidencias presentaría? Porque tiene que haber evidencias. O sea, el Señor no nada más decía, el Señor decía y hacía, y lo que dice, tiene autoridad, porque todo lo que decía y todo lo que hacía era perfectamente congruente. ¿Sí? El Señor les dijo, ahora sí que hagan lo que los fariseos les dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, no hay incongruencia ahí. O sea, está bien eso que les estás diciendo, pero no está bien como están viviendo. ¿Sí? Entonces, no sé cuál sería la lista de evidencias que usted presentaría, o qué tan larga o qué tan convincente sería. Aquí podría haber un menú bastante rico, ¿verdad? Tomaríamos mucho tiempo en averiguarlo, porque creo que serían cosas muy distintas, aunque casi estoy seguro que coincidirían, en algunos. ¿Sí? Hubo un hombre, yo les he comentado de él se llamó Jonathan Edwards, siglo XVIII en los Estados Unidos, una nación que apenas estaba naciendo, tenía muy poco, ¿sí? de ser fundada, vamos a decirlo así, con bases cristianas, ¿verdad? De las personas que se fueron en el Mayflower desde aquí, el 85% de ellos eran cristianos, ¿sí? Y entonces era el propósito de llegar y tener libertad religiosa. Y pasó lo que muchas veces pasa cuando tenemos la oportunidad, y cuando tenemos sí la oportunidad y que tenemos los medios y que lo tenemos enfrente, que en un principio nos emocionamos, lo abrazamos y después lo menospreciamos. Y algo que empezó muy bien, al ratito ya era, sí, habían muchos cristianos, ubican la historia, las 13 colonias, etcétera, ¿verdad? Y cristianos y todos cristianos. Pues resulta que este hombre se levanta en medio de todo, para mí es una de las mentes más brillantes teológicamente hablando que ha habido, al menos en América. Y él empieza a predicar y empieza a hablar y a dar unos mensajes, déjame decirlo así, que causaban pavor, ¿sí? Y no los predicaba en las cantinas, los predicaba en las iglesias. Porque las iglesias estaban llenas de gente que se decía cristianos, ¿sí? Vamos a decir así, los que se decían católicos, o el grupo de católicos que
se fue de aquí para allá, pues llegaron y realmente era una colonia muy pequeña, no tenían nada de influencia. Prácticamente toda la nación americana que estaba fundada, ¿sí? Era esencialmente, eran presbiterianos y metodistas, esencialmente. Ya después empezaron a ver otras cosas. No me voy a meter por ahí, me gustaría mucho, pero no tenemos tiempo. Quédese con esto. Se decían cristianos. Y él tenía un dicho, Jonathan Edwards. Y él les decía, miren, si tus vecinos no dicen que tú eres cristiano, es porque no lo eres. Si tu familia no dice que tú eres cristiano, es porque no lo eres. Aunque tú te digas cristiano. ¿Sí? Entonces es muy importante ubicar el contexto en ese tiempo, ¿verdad? Porque él le dio con todo al cristianismo nominal. Es decir, me digo cristiano, creo que creo. Hasta voy a una iglesia. Pues, ¿cómo no? Si yo ahí en la escuela dominical y andaba y todo. ¿Y por qué vives como el diablo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Y por qué no se reflejan en tu vida eso que dice la Biblia que se debe de reflejar? ¿Por qué no ven a Cristo en tu vida? Pues yo lo entiendo cuando dices, bueno, pues uno acabo de nacer, me explico, recién voy creyendo y uno entra en ese proceso en donde vas aprendiendo, te vas nutriendo, vas creciendo. Y es muy normal que un niño, que un bebé, pues haya que cambiarle los pañales a cada rato, ¿no? Usted no se molesta, no le dice chamaco cochino, ¿verdad que no? Pero cambiarle los pañales a un niño de 18 años, así como que dices, aquí hay un problema, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque se les va enseñando, va viendo, y nuestro caminar con el Señor así es. Por eso nos dice la palabra, ¿sí? Que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, hasta que llegas a la madurez, hasta que llegas a la meta. Y estamos en ese camino. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. Él es la meta. ¿Sí? Para eso estamos. Entonces, él dio un sermón que se hizo muy famoso y ustedes lo pueden leer. Es muy cortito. Bueno, uno lo lee muy cortito. Son como unas 16, 17 páginas más o menos. ¿Sí? Que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Si usted lee ese mensaje, dice, esto ha de haber estado en una cárcel de puro Mara Salvatrucha. ¿Sí? Ha de haber estado metido ahí en una prisión de alta seguridad y con puros condenados a muerte y que hasta cuernos tienen y que sudan verde. Pero no, eso lo predicaba en las iglesias. ¿Sí? Eso se predicaba en las iglesias. Habían personas, hubieron testimonios, ¿verdad? Que después de escuchar los mensajes de él, dicen que ellos sentían que la tierra se abría y se los tragaba literalmente. Y a veces en media reunión caían y empezaban a gritar desesperados porque decían, me está tragando el infierno, soy culpable. Me estoy refiriendo a gente que se decía cristiana. Voy a leer un fragmento de ese mensaje, ¿les parece? Como introducción. Debo decir, esta es de las partes suavecitas. ¿Ok? Dice, así que todos ustedes que nunca han pasado por un gran cambio de corazón realizado por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas, todos los que nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han sido levantados de la muerte del pecado a un nuevo estado, se encuentran en las manos de un Dios airado. Aunque hayan reformado muchas cosas en su vida y muchos hayan sentido afecto por la religión y pueden conservar una forma de religión en sus familias, hogares y en la casa de Dios, no es más que por su pura voluntad que impide que sean en este mismo momento tragados en una destrucción eterna.
Esto coincide con lo que habla y con lo que escribe el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, hay algunos como que le han escapado, como que han huido de ahí de la corrupción, ¿verdad? Y por algún tiempo estuvieron y ay, todo va muy bien. Dice, y otra vez, y cita un proverbio, ¿verdad? O sea, la puerca lavada que se vuelve a lodo, ¿no? El perro vuelve a su vómito, de hecho, ¿no? Y el perro va y se come su vómito no porque sea asqueroso, es porque esa es su naturaleza. O sea, así están diseñados de parte de Dios para comer unos acá y van y les llevan a los otros, ¿verdad? Regurgitan y después los otros se lo comen, pero eso es lo normal, ¿sí? Lo que está diciendo ahí es que alguien puede cambiar ciertos hábitos. Alguien puede estar de acuerdo con todo lo que hacemos aquí. A alguien hasta le pueden gustar los cantos y hasta cantarlos y decir que siente bonito y que qué bendición y que nos la pasamos muy bien, porque la verdad es que nos la pasamos bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Dice, pero eso no alcanza si no has nacido de nuevo. Eso no alcanza si no has puesto tu fe en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados. Eso no alcanza si no has reconocido que eres pecador por naturaleza, no por lo que haces. No eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. ¿Me estás siguiendo? Y que has reconocido y decir, bueno, a lo mejor yo soy la persona más decente, más cortés, más todo, pero reconozco, ¿verdad? Y creo en el Evangelio de Jesucristo, como ya lo vimos. No me voy a regresar ahorita hasta allá. ¿Me están siguiendo? Ahora, después de lo que hemos hablado, ¿tienen la seguridad de no estar ya en esa condición? ¿Tienen esa certeza ya? Así, aunque venga el predicador más picudo y les diga, no, tú no eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Te convencerá? Y que te presente un montón de argumentos. Otra vez, ¿qué argumentos tenemos nosotros? Sabemos que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo del 11 y 12, refiriéndose al Señor, dice, a lo suyo vino, o sea, a la gente, se encarnó, pues, ¿no? Y los suyos no le recibieron. Esto aquí ya se refiere al pueblo judío. Versículo 12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, luego nos quedamos ahí, bueno, los que le recibieron, ¿verdad? Nos explica aquí inmediatamente. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Sí? Es decir, en quién es Él, en lo que Él dice, en lo que Él hace, en su persona. En que si Él dice, esto es así, yo no tengo ninguna duda, yo lo abrazo, lo creo y me lo como porque Él lo dice. ¿Me están siguiendo? Y ese es todo el asunto. Si el Señor, y que lo es, lo estoy poniendo así, Él dice, yo soy Dios, el Padre y yo somos uno. O sea, yo soy Dios, yo te creo. Tú no mientes. ¿Me doy a entender? Entonces, mire, revisen las últimas enseñanzas que dio Rocío, las el Señor enséñanos a orar, para que vean la importancia del nombre. ¿Sí? No, es para que se lo recuerden. Entonces, del mundo, fíjense que del mundo dice que no le conocieron. Más adelante, ya en el capítulo 13, bueno, el mundo no le conoció, pero dice que los suyos no le recibieron. Son dos cosas distintas. Sí sabían quién era, pero no lo recibieron. Es decir, decidieron no creer. ¿Sí? Entonces es posible que algunos profesen ser cristianos sin haber recibido, sin haber realmente creído al Señor, por no dejar cosas, ¿verdad? Por no permitir que Cristo les gobierne. Porque hemos hablado de esto también. El Señor no solamente es Salvador, es Señor, por eso le decimos Señor. Y cuando nosotros decimos Señor, bueno, pues no es el Señor tal apellido el que le guste, ¿verdad?
No, la palabra cuando dice Señor es el que manda, es el que está por encima de todo. Por eso les dice, bueno, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que les digo? O sea, ¿por qué me dicen que yo mando y cuando les digo, pues hágale y no le hace? A ver, explíquenme. Esa es una forma muy sencilla de ubicar. Y miren, el Señor, hemos hablado de esto, Dios lo primero que hace es liberarnos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso ya? Lo primero que hace es liberar y después ya lo toma. ¿Sí? Por eso habla, por ejemplo, de Egipto cuando salieron, que todo es una figura, ¿verdad? Lo primero que les dice ahí cuando les va a dar el decálogo, ¿verdad? De la ley, les dice, bueno, pues yo soy el Señor, su Dios, el que los sacó de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Ustedes eran esclavos, su vida valía nada, pero yo los rescaté de ahí. Ahora, no pueden tener otro Dios además de mí. ¿Me explico? Entonces, lo primero que hace siempre es, nos rescata. Él es Salvador, Jehová salva. ¿Sí? Eso es Jesús, ese es su nombre. Él nos salva, pero también gobierna. Él nos salva para gobernarnos. No para acallar la conciencia o no para llenar un espacio en nuestro bloque cerebral religioso que haya por ahí, ¿sí? Para quedarnos tranquilitos como que, ay, ya pertenezco a un determinado grupo, ya me hice cristiano. Yo nací cristiano, yo nací en cuna cristiana. ¿Han escuchado eso? Mis padres son cristianos. Pues sí, pero Dios no tiene nietos. Solo tiene hijos. ¿Estamos aquí? Pero esto es imperativo que nuestros hijos, nuestros niños conozcan esto, ¿sí? Porque va a llegar un momento en que esa inocencia ya no va a estar y van a tener conciencia de pecado. Y en ese momento ellos necesitan un Salvador. Aunque sean lindísimos, aunque sean unas verdaderas princesas, ¿sí? Ellos necesitan a un Salvador. Y qué mejor, me estoy dando a entender, qué mejor que mientras más pronto, y mientras más pronto el Señor empieza a gobernar sus vidas, y empiezan a aprender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda, no porque Dios obtiene un beneficio, sino porque los beneficiados somos nosotros. Dios es inalterable, Él es inmutable. ¿Estamos aquí? Entonces Juan nos muestra la descripción del verdadero cristiano, nos dice ahí, ¿verdad? Es alguien que recibe a Cristo creyendo en su nombre. Cuando el Señor llega y dice, arrepiéntanse y crean, ¿verdad? El reino de los cielos ha llegado, crean en el Evangelio. O sea, crean en lo que les estoy diciendo, crean en el Evangelio de Dios. Entonces hemos de recibir, por un lado, su doctrina, o sea, su enseñanza. Cuando a muchos les da calambres la palabra doctrina, porque piensan que es algo frío y muy académico, pero doctrina simplemente quiere decir enseñanza. Él es el maestro, ¿sí? La enseñanza del reino de los cielos. Cada reino tiene su protocolo y tiene sus reglas y tiene sus enseñanzas, ¿sí o no? Y aquí lo sabemos bien. Entonces hemos de recibir todo lo que Él nos dice como verdadero. Miren, en el momento en que, y esto lamentablemente ya está muy metido, y tiene los últimos 170 años, 175 años más o menos, y cada vez con más intensidad a causa de la teología liberal, pero el asunto es de que se presenta de repente a un Jesús y una palabra, ¿verdad?, en donde dicen, bueno, no toda la Escritura, una parte es inspirada y otra parte no, ¿sí? Y eso salen de púlpitos que se dicen cristianos. Y al no ubicar y al no saber, pues lo tragan como dulces, ¿no? Y hace mucho daño. Entonces, de pronto dices, bueno, pues esta enseñanza me gusta, pero no la tengo que seguir tanto. Esta no me gusta tanto, creo que la puedo hacer a un lado. Yo les he comentado, no es buffet la palabra de Dios. La palabra de Dios se come toda. ¿Sí? En el momento en que yo empiece a descartar, cuidado,
¿sí? Dios tratará con nosotros. Muchas veces hacemos a un lado porque no entendemos, muchas veces hacemos a un lado porque no sabemos, pero por eso es importante congregarse, por eso es importante, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe a estar en una congregación en donde se predique la palabra de Dios, en donde se abran las Escrituras, en donde puedan ir y ver y que Dios les hable a ustedes. Los pastores, nosotros aquí en esta congregación no somos la voz de Dios para ustedes. ¿Me explico? Nosotros somos los pastores, somos los que enseñamos y debemos de tener, y lo hacemos con mucho temor y con mucho temblor, de trazar bien la palabra hasta donde nos alcance, lo mejor posible, con el deseo que Dios le hable a usted. Porque si usted es su hijo, si usted es su hija, Dios le va a hablar, porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Es que yo no ubico la voz de Dios, no sé. ¿Serás oveja de Él? ¿Será Él tu pastor? Sí. Vamos hablando de, su Biblia, segunda a Timoteo, por favor, al capítulo 1. Si bien es que me voy a centrar en el versículo 12, vamos a leer desde el versículo 9, que me siga ahí, para que vean todo el contexto, ¿no? Con una mayor amplitud. Puede abrirla en la versión que usted quiera. En la de los testigos de Jehová, no, esa no pasa. Segunda a Timoteo, capítulo 1, y empiezo a leer desde el versículo 9. Vean cómo dice el apóstol Pablo. Ahora, yo les reitero esto, les repito esto, ¿sí? Porque no lo había dicho ahorita, pero lo había dicho en otras ocasiones. Esta es la última carta de Pablo. Aquí está diciendo le está diciendo a su hijo espiritual, ¿sí? A su discípulo, que desde niño, ¿verdad? Y bueno, desde joven, pero que ya era un siervo de Dios, le está diciendo las cosas más sustanciosas que pudiera, porque él ya no sabía si le iba a quedar tiempo para cuántos capítulos escribir, si lo iba a volver a ver o no. Él ya sabía, de hecho él le dice, yo ya sé que yo ya llegué al final, en cualquier ratito vienen por mí, y así fue. Y dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Fíjense lo que le empieza a decir ahí. El sentido o la idea es que nos ha sacado de donde estábamos irremediablemente, que nosotros no podíamos salir. Por eso nos dice, Él nos ha salvado. La construcción gramatical como está ahí es algo que pasó una vez para siempre, ¿sí? Que no es repetible, ¿sí? Es algo que ya pasó. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo. Dice, no según nuestras obras, o sea, que no se te olvide esto, Timoteo. No según lo que hemos hecho, no como nos hemos portado. Dice, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Desde cuándo? Versículo 10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es decir, ¿qué es lo que nos deja ver el Evangelio? Eso es precisamente la vida de Dios, ¿sí? Versículo 11. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. O sea, hay cosas que pues, en otras palabras, Timoteo, me han metido al bote, me han metido a la cárcel varias veces, me han azotado, ¿sí? Me han perseguido como un criminal, me han apedreado. Dese una vuelta ahí por segunda a los Corintios, en el capítulo, primera y segunda a los Corintios. Pero habla de todas las cosas que pasó, ¿sí? Cuando está haciendo una defensa de su apostolado. Y les dice, pero yo no me avergüenzo de nada de eso. O sea, pues sí estuvo muy feo, pero
aunque tuve consecuencias, ¿sí? Pero fueron consecuencias por ser predicador del evangelio, porque estoy predicando la verdad y prefiero decir la verdad. ¿Sí? No me voy a salir de esto, no me voy a mover de esto para ganar un pedacito de comodidad, para librarme de esto. Si a esto me lleva, sea. ¿Sí? Si predicar el evangelio me ha traído en cadenas hasta aquí y estoy esperando a que vengan y me decapiten, ¿sí? Y era decapitación porque era un acto de misericordia, porque él era romano, ¿sí? O sea, tenía la ciudadanía romana, pues, ¿no? Entonces a los romanos no los torturaban y no los crucificaban. Eso era para los otros. Entonces a mí me van a venir y me van a decapitar en cualquier momento a causa del evangelio, pero so be it. Que así sea. O sea, no me avergüenzo, no hay nada malo en ello. ¿Sí? Y lo está animando. Son palabras de ánimo, aunque a muchos dijeran, a mí me gustaría que me dijeran otra cosa para animarme. Y dice, fíjense bien, dice, pero no me avergüenzo. Ahora, ¿por qué no se avergüenza? Dice, porque yo sé en quién he creído. Tómala. ¿Por qué? O sea, ¿por qué puedo llevar todo esto? ¿Por qué puedo vivir todo esto? Porque yo sé en quién he creído. ¿Sí? Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito. Ahora, este depósito que se está refiriendo, el término, ¿verdad? Es un depósito hecho en un banco, y en ese banco, en donde nos dice en Mateo 6:19, que los ladrones no pueden entrar. O sea, todo lo que yo he recibido de Él, todo va a estar bien guardadito, va a estar seguro, ¿verdad? Y esta es una doble afirmación, es decir, yo sé a quién he creído y estoy convencido, es una doble afirmación que asegura la inquebrantable confianza, ¿verdad? En donde Él está firmemente apoyado en Dios, ¿sí? Porque no se apoyó en ninguna idea de hombre, hermanos. Y ahorita, póngame atención en esto que le estoy diciendo, porque a lo mejor ahorita aquí le va a entrar algún rayito de luz a algunos, yo espero eso, ¿verdad? ¿Sí? No se apoyó en ideas de hombres, sino se apoyó en el evangelio de Dios. Por eso, qué importante es saber, qué importante es conocer, tener la convicción, porque sin eso, ¿qué tendríamos? Si no sabemos en quién hemos creído y no tenemos convicción de quién es Él y del poder de Dios, de todo lo que dijo lo va a llevar a cabo, ¿qué tenemos? No tenemos nada. ¿Me estoy dando a entender? Por eso yo no entiendo cuando pastores llegan a decir esto. No, es que la letra mata. No hay que estudiar tanto, que el espíritu te guíe. Sí, pero ¿y de dónde va a sacar el espíritu? Pues el espíritu tiene que sacar de la palabra, porque Él la inspiró. Y el espíritu te va a llevar a la palabra, y la palabra te va a llevar y ahí está esa guía. Y te va a estar empujando y te va a estar guiando por ahí. ¿Me doy a entender? Pero cuando el Espíritu nos va a revelar. No tienen que estudiar, hermanos. Nada más ore mucho y pídale que el Espíritu Santo. ¿Sí? Y todo eso, ¿verdad? Que no pretendo burlarme, pero sí remarcarlo. Porque necesitamos tener en cuenta esto. Necesitamos saber en quién hemos creído. Necesitamos saber de Cristo. ¿Cómo es Él? ¿No le interesa a usted eso? Relacionarme con Él y déjame saber qué piensas. Yo quiero saber qué piensas de esto, Señor. Y habrá ocasiones en donde te dicen, dale por donde tú quieras, no pasa nada. Y en otras ocasiones, no, mira, cuidado con esto. Yo lo haría así. Esto es lo que yo hago. No vayas por aquí. Pero eso es en una relación en donde Él quiere que estemos, nos quiere llevar ahí. Por eso necesitamos conocerlo y tener esa convicción. ¿Me está siguiendo? Por eso dice, Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. O sea, todo lo que yo he recibido, el evangelio que he recibido, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el día que yo muera o que el Señor me traslade. Estoy seguro, pero ya estando en el cielo ya, listo. ¿Estamos aquí?
Ya en el cielo lo demás es lo de menos. Pero Él es poderoso para guardarnos hasta ese momento. Es decir, desde el momento en que nos ha salvado hasta el momento en que muramos o hasta el momento en que Él nos traslade. Él es poderoso para guardarnos, pero necesitamos tener la convicción en quién hemos creído. Y no, bueno, pues es que no sé, pienso que sí. Bueno, seguiremos hablando de esto. Versículo 13, fíjense, la consecuencia de todo esto. Es decir, ya tengo esta convicción, ya lo conozco, ¿cómo debo de vivir? Dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Este es lo que mira el calibre de ministro, O sea, el calibre de ministro que le está diciendo a su hijo Timoteo. O sea, retén, sigue con eso, no te salgas de ahí, de las sanas palabras que has, o sea, lo que yo te he dicho es sano. Sí. Y tú conoces las escrituras, Timoteo. Más adelante le dice, tú has sabido las escrituras desde tu niñez. O sea, tú puedes corroborar que todo lo que yo te he dicho, que todo lo que has oído de mí es sano porque tú sabes las escrituras. Hermanos, necesitamos meternos más a las escrituras. Ay, es que tengo mucho que hacer. Pues tendrá más. Pues ordénese, vea menos televisión, use menos el celular, yo no sé. Pero todo el tiempo ha tenido 24 horas, en lugar a lo mejor en el commute, en lugar de ir viendo no sé qué programa o YouTube o cosas de esas, póngase la audiobiblia mejor. Me estoy siguiendo o la predicación y vea y saque y vaya sacando. Aproveche los tiempos, porque los tiempos que vienen van a ser muy, muy difíciles. Versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cuántos son cristianos aquí? Se les ha encomendado un tesoro. Sí. Guardarlo, no, ahí lo dejé, pronto, está bien guardado por allá. No, guardarlo es llevarlo a cabo, es llevarlo a la práctica. ¿Sí? Entonces, miren, ¿saben por qué algunos cristianos que en verdad aman al Señor, que incluso puedo decir que tienen una vida decorosa, que viven bien, que no andan en malas cosas, ¿sí? En momentos llegan a dudar si son nacidos de nuevo o no. Llegan a dudar si son salvos o no. Eso pasa. Eso pasa. La razón es porque su confianza esencialmente está descansando, puede ser o en sus obras, o en cómo me estoy portando y no me estoy portando muy bien, ¿sí? O en su fe, pero no en la gracia de Dios. Y quiero ahondar un poquito ahí. Siempre vamos a encontrar nosotros en la Biblia que la salvación es del Señor, ¿cierto? De principio a fin. Él la inicia, Él la completa, Él es todo. Una persona es, cuando alguien pues viene a Cristo, no es yo me salvé porque yo colaboré con Dios, no, es el Señor me salvó. Él estuvo en todo el proceso, ¿sí? Mandó el mensaje, me habilitó para creer, influyó para que creyera. Él hizo toda la obra. Todo es un don, todo es un regalo de Dios. Entonces siempre vamos a encontrar que la salvación descansa en la gracia de Dios. Es decir, se apoya en la gracia de Dios y que tenemos acceso a esa gracia por la fe. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿cierto? Porque por gracia son salvos, ¿sí? Por medio de la fe, ¿sí? Dice, y esto no es de vosotros. Esto no es de ustedes, esto es de Dios, esto no es de ustedes. Ahora, ¿esto qué? Y aquí no me voy a meter, es muy interesante, pero sí quiero poner nada más un botón en esto. Cuando dice, y esto... Algunos dicen, no, esto es la fe, es que Dios te tiene que dar nada más la fe. Pues puede ser, lo puede incluir, pero aquí, cuando dice esto, en el koiné, en el griego, es un artículo neutro.
Si fuera pisteo, es decir, si se refiriera nada más a la fe, sería esta. Si fuera nada más la gracia, sería esta. Pero dice esto. Y aquí entendemos por el contexto que se refiere a toda la salvación. Todo lo que incluye para llegar a la salvación es un regalo de Dios. Nadie lo ganó. ¿Está bien? ¿Sí quedó claro? Sí. Es porque, o sea, la fe nos da acceso a esto. Miren, lo que salva, yo les he comentado esto ya, lo que salva, ¿qué es? ¿La gracia o la fe? La gracia. Lo que salva es la gracia, pero la fe es el instrumento para llegar a la gracia. ¿Sí? Ahorita esta la traigo muy fresca. Lo que te mejora, lo que te alivia, es el medicamento o la jeringa. ¿Qué es lo que te mejora? ¿Qué es lo que te sana? ¿La medicina o la jeringa? Ajá, pero necesitas la jeringa. ¿Verdad? Bueno, pero lo que no, en este caso, lo que nos, o sea, que tengamos claro, de donde viene mi salvación y en donde se apoya, es en la gracia de Dios. Yo llegué ahí por la fe, porque creí al Evangelio. Nada más. ¿Me está siguiendo? Porque cuando se descansa en la fe, y peor, cuando se descansa en las obras, entonces crea un problema, porque la fe puede ser muy endeble y las obras ni se digan. A veces alguien se puede sentir muy fuerte en la fe, pero a veces no tanto. ¿Sí o no? ¿Cuántos de repente han sentido de que como que, es que, híjole, ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿no? Y de repente así como que mi fe, ¿quién sabe dónde está? ¿Cuántos les ha pasado? A ver, levanten su mano. A todos nos ha pasado, hasta a los que no levantaron la mano. Y a los que dijeron, mientes, sí te ha pasado. ¿Sí? Porque así es, así somos. Si descansamos en la fe, ese es un problema teológico, ¿eh? Cuando es todo por fe y se descansa en la fe, híjole, entramos en problemas. Porque la fe puede estar y de repente se puede fortalecer y de repente, aunque debemos de orar por estar siempre convencidos porque nuestra fe estemos bien sólidos, pero lo cierto es de que a veces no, pero la gracia siempre está ahí. Y de repente podemos preguntar, ¿y por dónde anda mi fe? ¿Quién sabe para dónde se fue? ¿Sí? Pero la gracia ahí está, ahí descanso. ¿Me está siguiendo? Y de eso se trata, hermanos. ¿Sí? Que procede de Dios, es invariable. Por eso yo puedo estar seguro en Cristo, aunque mi fe flaquee. Aunque de repente no tenga fuerzas. Aunque de repente no me alcance. ¿Sí? Pero puedo estar seguro porque la gracia ahí está. ¿Por qué? Porque el Señor dijo. Punto pelota, listo, ya. ¿Sí? Y el Señor siempre me sostendrá, porque el Señor siempre cumplirá su palabra. ¿Cuántos creen eso? Mira, hermano, sí tengo poquito tiempo todavía, como hora y media, nada más. Estos versículos que le voy a compartir, a mí en lo particular, no quiero hablar de mí, pero hubo una época de mi vida donde fue muy difícil. Yo conocí del Señor desde muy, pues estaba muy chico, ¿sí? Y fui un adolescente muy entusiasta y todo, pero llega un momento en mi vida en donde pasaron cosas y mi fe se fue quién sabe para dónde. Usted sabe, ¿no? Y uno empieza a meter la pata hasta el cuello y a hacer una tontería y después quieres taparla y haces otra más grande, y así me la llevé por un periodo de unos 4 años más o menos. Puedo decir que fueron los 4 años más espantosos de mi vida. ¿Sí? Aunque me la pasaba bien, entre comillas.
aunque disfrutaba mucho, aunque hacía muchas cosas, les puedo decir que estos versículos que les voy a leer siempre me estuvieron martillando. Porque yo estaba, fíjense cómo es el diablo, cómo puede torcer la palabra, que de hecho lo hace. ¿Sí? Y cómo llega y cómo llegó en mi caso. No sé si fue el de ustedes o algo parecido, pero en el mío lo fue. Y yo tenía entendido, porque yo había leído, ¿verdad? Bueno, aquel que conoció el camino y se apartó de él, pues mejor le sería atarse a una piedra. Entonces yo, como dije, pues yo ya me desvié un poquitín por aquí, ¿sí? Entonces ya me perdí. Entonces ya no tengo nada que hacer. Entonces no importa lo que yo haga, yo ya estoy perdido, yo ya no tengo vuelta para atrás. Porque yo ya conocí todo esto y ahora ando en estas cosas. ¿Sí? Ahora ando metido en cosas muy malas. Y dije, yo empecé a vivir sin esperanza. Y yo hacía muchas locuras porque no tenía miedo a morirme. Porque yo decía, yo ya sé a dónde me voy a ir al infierno. O sea, yo ya no tengo vuelta para atrás. Entonces, ¿qué importa? Si me llevan o si me llevo a los que me lleven por delante, no importa. O sea, ya mi destino está sellado. Yo no sé si alguno de ustedes, miren, no pensaba decir esto, sí, pero no sé si quizá alguno se llegue a identificar en algún momento con esto. Pero estos versículos que les voy a leer, esos casi 4 años, me estuvieron machacando la cabeza. Todas las noches. Todas las noches. Y fue esto: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Tan, tan, tan. Así como cuando te ponen un cubo de esos de metal, ¿no? Y te empiezan a dar de palos, ¡pam, pam! Y yo a veces decía, no entiendo, o sea, ¿por qué vienes con esto? O sea, yo ya estoy perdido. Bueno, hasta ahí la dejamos. ¿Ya vieron la escritura? Yo les doy. ¿Sí? Es Juan 10, versículos 28 al 30. Se las voy a leer otra vez. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Esa nadie te va a poder arrebatar de mi mano. Nadie te va a poder arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. O sea, está diciendo el Señor ahí, yo soy Dios. O sea, yo lo estoy diciendo. Yo te he dado vida y yo soy Dios y yo te voy a guardar, ¿sí? Y nadie te va a arrebatar de mi mano. Hasta que llegó el momento y bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, hay mucha gente de fe. Hay mucha gente que cree, hay mucha gente que hace muchas cosas por fe y puedo decir cosas buenas y me atrevería a decir, si me pusiera a sacar alguna lista, hay algunos que tienen una fe que los mueve y que los activa toda esta fe y que hacen cosas que hasta nos avergonzarían de tan buenas cosas que hacen. Pero escuchen bien, eso no los hace hijos de Dios. ¿Me explico? Qué bueno que las hacen. Ayudar a nuestros semejantes es algo muy bueno, es fantástico, es algo buenísimo. Debemos de ser más como congregación, inclinar más nuestro corazón, orar más hacia eso que Dios, porque yo sé que eso no es para todos, ¿sí? Y si están esperando que todos los ministerios surjan de una sola persona y que surjan de uno o dos por ahí nada más, siéntense. Pero estamos orando y queremos seguir orando, que el Señor agite el corazón y que si hay ministerios de misericordia que levantar para alcanzar, para llegar, para ayudar, adelante, pero siempre el mensaje por delante.
nunca las obras. ¿Estamos? El accionar es consecuencia de. Entonces, es necesario, por un lado, tener una confianza, una convicción interna de sí, yo sé en quién he creído, pero escuche, también debe de haber una evidencia externa. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes del pasaje aquel en donde le llevan al Señor a un paralítico que está ahí, dice que la casa estaba full, ¿verdad? Y llegan por el techo y le bajan a un cuate ahí. Y de repente, imagínense, ¿no? Estamos nosotros por aquí, todo lleno así, y el Señor predicándonos unas maravillas, y de repente empiezan, porque pues allá los levantaban porque eran tejas, ¿no? Y palmas, con lodo, pero y nos hacen un agujero y bajan a alguien aquí. Y el Señor dice, órale, tus pecados te son perdonados. Y otros dicen, qué fácil, ¿no? Sí, pero no decían nada, estaban pensando. Ay, sí, tus pecados, ¿y tú quién eres? Solamente Dios puede perdonar. Lo que está diciendo, yo soy Dios, yo perdono pecados. Ahora les dice, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Que yo les diga, tus pecados te son perdonados, o que le diga a este paralítico, levántate, toma tu leche y vete? No, toma tu lecho y vete. ¿Qué es más fácil? Pues alguno hubiera dicho, ay, pues decir que tus pecados te son perdonados, porque pues ahí sí tengo la evidencia, pero eso no se ve. Dice, pues para que se lo sepan, tus pecados te son perdonados y levántate, interna y externa. ¿Estamos aquí? Entonces, de esto que acabo de mencionar, personalmente pienso, les voy a leer aquí en Romanos, si gustan venir a Romanos capítulo 6, pienso que esta no solo es una revelación muy hermosa y muy importante, pero es una explicación brillante de parte de Dios en cuanto a esto. Evidencia, una confianza interna, pero una evidencia externa también. Romanos capítulo 6, versículos del 12 en adelante. Ya estamos en la recta final, ¿eh? Los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ¿ok? Usted puede leerla en otra y es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Quién es el que permite el pecado? ¿Nosotros? Volta el que está tú, dile, ¿tú? Y tú te volteas y le contestas, pero si tunas. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Dice, ni obedezcan a sus malos deseos. A veces uno tiene ganas de hacer cosas que uno sabe que no están bien, ¿verdad? No le obedezcas. No le hagas caso. Es que tengo muchas ganas, sí, pero no le hagas caso. O sea, si piensas, es que voy a dejar de tener ganas de hacer eso malo, no vas a ser iluso. Porque la carne es carne. Por eso hace la aclaración, cuerpo mortal, lo que no ha sido redimido. ¿Me está siguiendo? Ay, pero es que yo nací de nuevo, yo ya no. ¿Y eso qué? Espiritualmente sí, pero todavía te duele la rodilla, ¿no? No ha sido glorificado tu cuerpo todavía. ¿Sí? Entonces, dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. O sea, ahora sí que no seas tan acomedido para hacer cositas malas por ahí. Que no se te ocurran tantas, y no seas tan, yo, ¿verdad? No, o sea, no permitan, no obedezcan, no ofrezcan. Dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. ¿Sí? De la muerte a la vida. Presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. O sea, ¿a qué se refiere los miembros? Ay, pues nomás ahí te va este dedo, Señor. Pues es todo nuestro ser, a eso se está refiriendo.
Todo lo que somos, nuestros miembros, pues nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies. En otras palabras, es vivir para el Señor, hermanos. Esto es así. O usted vive para el Señor o no vive para el Señor. O usted vive para el Señor con todo o vive para usted. Pero no se puede vivir un pedacito para el Señor y otro pedacito para Él. Ay, es que yo quiero vivir para el Señor, pero yo no sé predicar. ¿Y quién te dijo que el Señor te quiere como predicador de un púlpito? Quiere que vivas para Él, que seas luz, que seas sal en donde estés. ¿Sí me explico? Que todo lo que, y tampoco es, soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y llego aquí a mi trabajo y en mi trabajo yo voy a poner la música cristiana bien fuerte y tienes a 2 musulmanes acá, a otro hindú por acá. ¿Y qué onda? Al ratito te sacan el tapete y se... O sea, ¿sí me explico? Vas ahí, vas a trabajar. Ser respetuoso, si te permiten tener enchufadas las orejas, pues ponte una predicación o música y no digas, no, es que me dijeron que no, me están persiguiendo. No seas desordenado nada más. Entonces es tu lugar de trabajo. Y si le quieres compartir a tus compañeros, hazlo en lunchtime, cuando están ahí en el bus, ¿verdad? Ahí en esos tiempos, ahí compárteles. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ay, me están persiguiendo. Aquí no dejan predicar. Pues aquí es para que vengas a trabajar. Predicar, vete a la iglesia. No sé si me doy a entender, hermanos. O sea, y cuando digo vete a la iglesia, es una predicación en este sentido, ¿no? Porque predicación pues es dar el mensaje de Dios, y eso no necesariamente tiene que tener la estructura propia que tiene ahorita o que estamos teniendo en este momento. Yo espero que se esté dando a entender el mensaje. ¿Sí? Entonces, versículo 14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. O sea, va a haber una lucha, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay una lucha o no? Sí, sí va a haber una lucha, porque por un lado yo no debo de permitir, porque me está llamando, pero no debo de obedecer, porque no debo de ofrecerme a eso que yo sé que no está bien, sino más bien ofrecerme a mí mismo, ¿verdad? Presentarme a mí mismo para honrar a Dios. Y mientras yo esté haciendo eso, dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Sí? Y es el mismo mensaje que le da a los Gálatas, ¿no? En tanto estén siendo guiados por el Espíritu, no andarán en la carne. Así de sencillo. En tanto estén obedeciendo a Dios, no van a andar haciendo las cosas que no deben andar haciendo. Dice, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Está? ¿En dónde nos estamos apoyando, hermanos? Vámonos para el final. Hay unos buenos síntomas de cuando vamos creciendo, de cuando tenemos estas cosas bien seguras. Es de que vamos creciendo en nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Y conforme vamos creciendo en nuestra comunión con Dios, vamos identificando aquellas cosas que le son agradables a Él, pero también las que no le son. Podemos estar en una etapa en donde no sabemos que no es algo desagradable para Dios. Por ejemplo, muchas veces el ser rudos con nuestra esposa o con el esposo, ¿verdad? O sea, así como que, ya sabes, ¿no? Pues dices, ¿eso qué tiene de malo? Pues a Dios no le gusta. ¿Sí? Pues porque dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y el Señor no nos trata así, y como esposos nosotros debemos de tratar bien a nuestra esposa, porque ¿cómo nos trata Cristo a nosotros? ¿Sí? Y cómo debemos de tratar a los demás. Entonces vamos aprendiendo, ¿sí o no? Y vamos entrando en modo, esto no lo había visto, no, ya me cayó el 20. Todos entienden eso, ¿verdad? Porque ya están aprendiendo español. Sí, Entonces, vean qué importante es esto. Entonces, sí, esto le agrada al Señor, esto no le agrada. ¿Sí? Incluso en lo particular dices, canciones, dices, esto no le gusta al Señor, esto no le agrada al Señor. Se oye bien, pero esto no le agrada.
¿Por qué? Porque lo conozco. Y yo en lo particular hubo un tiempo, o sea, en donde llegó y donde fui creciendo en eso hasta donde yo eliminé muchos cantos que a mí en lo particular se me hacían muy bonitos. Pero fue, Señor, ¿cómo ves este? Y me decía, ¿y este? ¿Y ese? Palomita. ¿Sí? Y eso es lo que cantamos. Y se fluye bien, ¿no? Entonces vamos creciendo en esa comunión y vamos dando respuestas, es decir, vamos haciendo lo posible por no pecar deliberadamente. Y casi siempre lo logramos, espero. ¿Verdad? Casi siempre, dije. Intentamos no hacerlo, pero a veces lo hacemos. Pero cuando lo hacemos, cuando entramos ahí y estoy en comunión con el Señor, duele y me arrepiento. Y voy con Él y le digo, perdón, Señor. Y voy y restituyo hasta donde sea posible. No nada más te herí, te di con el tubo hasta que me cansé. ¿Sí? Te dejé un chipotones por acá y sorry. No, pues ya al menos vas y pues límpiale, ¿no? Ponle un hielito o algo. O sea, tratar de restituir, tratar de revertir. Hice un daño, voy a tratar de revertirlo. Te dañé en algo, te lo restituyo. Si es algo material, te lo restituyo. Si fue algo emocional, hasta donde pueda, ¿verdad? Hasta donde el Señor me ayude en esto. ¿Me están siguiendo? Pero son buenos síntomas. Vamos creciendo ahí en esto, ¿verdad? Un buen síntoma es que nos duele cuando un hermano anda mal. Cuando no vemos que algún hermano que de repente dejó de venir por algo y te enteras y sabes que pues anda como con un ala media así, ¿no? Con la otra sí le hace bien y han visto así las gallinas, ¿no? Que traen y empiezan a papalotear y nada más dan vueltas, ¿no? Ahí, pero nunca se elevan. Y duele cuando un hermano está lastimado, cuando anda mal, cuando no está en comunión con Dios. Porque entiendes que cuando está en pecado, que cuando no está en comunión con Dios, no está en comunión con la iglesia. Que alguien puede decir, bueno, ¿y qué? O sea, pues pues sí, eso pequé yo y eso es nada más yo. No, pues me afectó a mí, pues tú tendrás consecuencias y los más cercanos tendrán consecuencias. Pero escuche bien, esto se lo voy a decir porque espero que el temor del Señor le caiga. Cuando nosotros pecamos, ¿sí? Y más cuando es una cuestión deliberada, toda la iglesia se ve afectada. No nada más la congregación en donde estoy, la iglesia. Y los hermanos que están allá en Timbuktu también les afecta. Porque tenemos la misma vida. Es la misma vida que nos sostiene aquí o en Ecuador o en Suecia o en donde estén. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es andar derechitos. ¿Está bien? Termino con esta escritura. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Pasaje muy conocido. Dice así: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fíjense bien, ¿en quién hay que fijar la mirada? Jesús. Dice, en Él se inicia la fe, pero Él la lleva hasta la madurez. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel
que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Su mirada tiene que estar en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar en el Señor. ¿Sí? La razón que muchas veces nos desanimamos es porque nuestra mirada se pone en otro lado. Se pone en el hermano, se pone en el pastor, y el pastor metió la pata hasta el cuello. Y no, pues ya, ¿qué caso tiene? Pues sí, pues, pero el Señor no. El Señor no. ¿Sí? El Señor no nos ha hecho más que bienes. A lo mejor sí nos han herido por ahí, a lo mejor nos han hecho cosas muy feas. Pues eso no fue el Señor. No, pero que fue en la iglesia. Pues no fue el Señor. Eso fue un bruto que hizo eso. Pues eso no fue el Señor. ¿Estamos aquí? Puestos los ojos en Jesús. Sí, el iniciador y perfeccionador, el autor y consumador de la fe. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. ¿Aprendimos algo hoy? Pues gloria a Dios. Si quiere levantar sus manos, si aprendió algo y quiere levantar sus manos y darle gracias a Dios por eso, decirle: Señor, gracias que me hablaste esto. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque podemos decir que hasta el día de hoy tú nos has sostenido, Señor. Que tú nos has sacado adelante, tú nos has ayudado, tú nos has fortalecido, y te damos las gracias por eso, Señor. Bendecimos tu nombre. Y yo vengo a suplicarte, Señor, a favor de mis hermanos aquí, amigos que nos visiten, Señor, que les ayudes, que agites en su corazón ese deseo de posar sus ojos sobre ti, Señor. No quitarlos de ahí y descansar en la gracia, Señor. Abrazarte a ti, Señor, confiar en ti con todo su corazón. Y que el fruto del Espíritu abunde en sus vidas para gloria de tu nombre y para el beneficio de cada uno de ellos y de quienes les rodean, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.